Buenas tardes, hermanos. Estamos continuando nuestro análisis del tema aprendiendo a confiar en la fidelidad de Dios. Necesitamos a alguien que nos ayude a orar esta tarde para comenzar. Gracias, Señor, por este día que estamos aquí, reunidos ante tu presencia, Padre. Gracias porque nos permite aprender de tu palabra, que lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Me dice a la hermana Mari, a la hermana Mar y a Héctor, que traen enseñanza, Padre, y que podamos aprender de ellos. En nombre de Jesús, amén y amén. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Qué bueno que pudieron venir. El hermano Mark tiene unos comentarios preliminares. We come back to the study today that I believe is very important. Sí, continuamos con el estudio, la segunda parte esta tarde, que de un estudio que creo que es muy importante. You know, everything the Bible has to tell us is important, but some things, like what we're studying now, are very practical. Bueno, todo lo que la Biblia nos dice es importante, pero hay algunas cosas como las que estamos viendo ahorita que son prácticas para nosotros. There's many topics that Christians study and talk about, but very few are more important than this. Hay muchos temas de los cuales los cristianos hablamos, pensamos, pero pocos son más importantes o tan importantes como este. And as I was thinking this week about how I could come to trust in the faithfulness of God more consistently, Y a medida que esta semana estaba pensando de cómo puedo confiar de manera más consistente en la fidelidad de Dios, I've come up with an idea that I think you might like. se me ocurrió una idea que pienso que les podría gustar. I could trust in the confidence of, the trust in the faithfulness of God more if I had more control over my life. Puedo confiar más en la fidelidad de Dios si yo tuviera más control sobre mi vida. If I had more money, Si yo tuviera más dinero, if I was younger, si fuera más More joven, si estuviera joven, tuviera más fuerza física, if I had a different wife, no, just teasing. si tuviera una esposa diferente, no, mentira, ahí está la hermana, me estoy yendo. You know, if I just had more of what I want, I think I could trust God more. Entonces, si yo tuviera más de lo que quisiera, a la larga confiaría más en Dios. What do you think, Mario? Creo que usted está bromeando. Yes, well, of course, I am making a joke. But I would also be crazy if I believed those things. Así es, esto es una broma y creo que estaría bastante tarado si realmente creyera esas cosas. But there's a serious question here. How many people say, I'm not going to trust God now until things are a little more calm and things are a little better in my life? Pero sí hay seriedad en este comentario. Miren, ¿cuánta gente dice, sí, yo voy a confiar más en Dios, pero en el momento de que tenga más calma en mi vida, confiar en su fidelidad cuando tenga más calma, cuando las cosas vayan mejor, más al suave? It would be much easier for me to trust in the faithfulness of God if I didn't have all these problems. Fuera más fácil para mí confiar en la fidelidad de Dios si yo no tuviera todos estos problemas. Let me solve my problems my way. Déjenme solucionar mis problemas a mi propia manera. And then I'll learn to trust in the faithfulness, the Después de trustworthiness eso, of God. sí voy a aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Well, obviously that's not going to work, clearly. Claramente y obviamente eso no va a funcionar. Most of us want to have some control over our lives. It's understandable we would want it. Miren, es entendible que la mayoría de nosotros quisiéramos o queremos tener más control sobre nuestras propias vidas. Es algo entendible. But that is a mirage. Pero eso es un espejismo. We will never have control over our lives. Nunca vamos a tener realmente el control sobre nuestras vidas. We don't have omniscience. Porque no tenemos omnisciencia We don't have omnipotence. ni omnipotencia. We don't have
the ability to control our lives because we live in a world with other people who have their own agendas and desires. Tampoco tenemos la habilidad de controlar nuestras propias vidas porque vivimos en un mundo que estamos alrededor de otra gente que tiene su agenda, tienen sus cosas que no. That they affect us. Yeah, you're just never going to be in control of your life. It's ¿Qué? never going to happen. Y la gente hace cosas que afectan nuestra vida, nos salpican, entonces nadie va a tener un control absoluto de su vida. So, there's coming a day for me, and probably for you too, of course, in which you will come to the end of your life. Entonces, vamos a llegar un día, ya mis días van avanzando y ustedes también van a llegar, todo el mundo va a llegar al final de sus días. I can imagine someday the doctor says, well, Mr. Griffin, you've got about 3 months to live, get your affairs in order. Yo me imagino que algún día algún médico me va a decir, señor Griffin, sabe que a usted le quedan 3 meses de vida, haga lo que tenga que hacer porque eso es lo que le queda de vida. Is that when I should begin to trust in the faithfulness of God? Ahí es donde yo tengo que comenzar a confiar en la fidelidad de Dios. No. The time to learn to trust in God's faithfulness is El now. momento de confiar en la fidelidad de Dios es ahora, ya. If you want to have the life that God designed for you, you can only have it through faith and obedience. Entonces, si usted quiere tener la vida que Dios ha diseñado que usted tenga, solo puede adquirirlo usted mediante la obediencia. We have an old song I used to sing in church, and the name of the song was Trust and Obey. Hay una canción que cantaba hace tiempo en la iglesia, se llamaba, el título decía en inglés, Confía y obedece. Do you have the song here also? Did you sing that song in Spanish? Julio, you sang that song in Spanish? Okay. So, the Christian life, if you want to make it as simple as possible, is trust and obey. Entonces, la vida cristiana, para poder ser empoderada, lo que hay que hacer es confiar y obedecer. The time to trust God is not when things are better. Pero el momento de confiar en Dios no es cuando las cosas van mejores. The time to trust and rely upon God's faithfulness is now. El momento de confiar y depender de la fidelidad de Dios es ya. And if you think there'll be a better day in the future than there is today, you are living in an illusion that is made of lies and falsehoods. Y si usted piensa que en el futuro va a haber un mejor día o tiempo para hacerlo en vez de ahora, usted está viviendo en una ilusión o una falsedad. Okay. Sí. Mario? He visto algo también que es muy interesante cuando las familias están disfuncionales. Los jóvenes son presentados con un padre ausente, abusivo, o un padre que no tiene realmente amor, afecto, cariño por sus hijos. Y a veces los muchachos, las muchachas crecen con esa imagen de ese padre y se la atribuyen a Dios, se la dan a Dios la misma imagen y piensan, bueno, ¿cómo voy a creer en ese Dios que está ausente, que es abusivo, que no me quiere realmente porque no me da lo que yo quiero? O sea, se empiezan a fabricar un Dios muy diferente al Dios de la Biblia. Yo estaba hablando con un joven hoy, no voy a decir nombres, pero él está dudoso de confiar en el Señor, en su palabra, porque realmente se le ha presentado un Dios sediento de dinero, un Dios abusivo que hace lo que quiere, que ya tiene todo predeterminado. Si él, así como es, sin confiar, Dios quiere que se vaya al cielo, se va a ir al cielo, porque ya está predeterminado para irse al cielo. Creo que es un Dios contrario, un Dios diferente al que presenta la Biblia. Entonces, creo que es bueno, como dice Mark, conocer que Dios es amor,
que Dios te ama incondicionalmente, que Dios sabe tus problemas, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, y que debes de conocerlo, quién es el Dios de la Biblia, para que no te hagas un Dios acomodado a tus caprichos, o le atribuyas a Dios cosas que Dios no es. Por ejemplo, la maldad, el abuso, ¿cómo se llama? Arbitrariedad y todo eso. Entonces, es bueno conocer quién es Dios a través de su palabra, y te vas a dar cuenta cuando lo conoces que realmente Él siempre ha sido veraz, Él siempre te ha amado, Él siempre ha querido lo mejor para ti. Cuando le conoces a Él, que es fiel, que es estable, que es confiable, pues ¿cómo no servir a un Dios así? ¿Cómo no confiar cuando te dice, yo te guardo, yo estoy contigo, voy a hacer lo mejor para que tú crezcas y te parezcas a mi hijo, ¿no? Es bueno tener la correcta imagen, por así decirlo, del Dios de la Biblia. ¿Okay? Ese es mi comentario. Yeah. We learn. Mhm. Bueno, comenzamos la lectura entonces. Hoy es corta. Aprendemos a través de nuestra propia historia que Él tampoco nos ha fallado nunca. Un mandato que Dios daba frecuentemente a los israelitas era: recuerda y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Deuteronomio 8:2, Isaías 46:9. Es fácil olvidar las cosas que Dios hace. A mí me preguntaron hoy, ¿y usted por qué cree en Dios? Bueno, yo lo necesito, yo no puedo vivir sin Él. Y yo he visto su fidelidad por 63 años, y ¿cómo no puedo confiar en un Dios así, que me ha guardado, que me ha dado todo? Me ha acompañado, nunca he estado solo, y en los problemas Él me lleva a través de, no siempre me libra, a veces son consecuencias de lo que yo hago malo, pero Él siempre me lleva a través de los problemas. Entonces, ¿cómo no voy a recordar las cosas que Dios hace? ¿Cómo se me va a olvidar algo así? No sé, creo que a veces las distracciones de este mundo son tan grandes que se nos olvida cómo Dios nos ha salvado, nos ha guardado. Hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. ¿Okay? I was going to tell you that when he says that we should develop the ability to hear the voice of God. Iba a decir que debemos de desarrollar la habilidad de oír la voz de Dios. Well, I heard the voice of God this morning. Okay, we just finished reading the We verse. didn't I don't read think that we haven't section. gotten there You yet. haven't gotten there yet? I thought you read you have to hear his voice. Not yet. Deuteronomy and Isaiah. Yeah. We haven't Oh, read. okay. Well, Yeah, we're on remember. Thou shalt remember. Let's read. sure. Bueno, Go ahead. seguimos la lectura. Es que el hermano pensó que ya habíamos leído una porción que viene. Dice: cuando recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos, pudieron confiar más fácilmente en Él en cuanto al futuro. Necesitamos recordar intencionalmente todas las formas en que Dios nos ha provisto y liberado en el pasado. Isaiah 46. Llevar un diario de oración puede ayudar con esto. Cuando recordamos las formas en que Dios ha respondido a nuestras oraciones, nos equipa para seguir pidiendo y esperando respuestas. Cuando acudimos a Él en oración,
Sabemos que Él siempre nos escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Primera Juan 5:14, Salmo 34:15. No, go ahead. That's not confusing. Él proporciona lo que necesitamos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Ok, donde dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, Dios siempre nos oye, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que siempre nos oye no quiere decir que nos va a dar lo que nosotros pedimos. Si está de acuerdo a su voluntad, si Él cree, Él ve que es lo mejor para nosotros, si el Espíritu Santo ya tradujo con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos ni cómo pedir, entonces, ok, nos va a dar la petición de nuestro corazón, nos va a dar el deseo de nuestro corazón. Pero si no está de acuerdo a su voluntad, entonces no nos va a dar ni uno ni otro. O sea, el hecho de que Dios nos oiga y que tenga compasión y que tenga misericordia no quiere decir que nos va a dar lo que se nos antoja. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero de que nos escucha, siempre nos escucha. Siempre. Seguimos la lectura. Y Él siempre hará que todo coopere para nuestro bien cuando confiamos en Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Okay. Aprendemos a confiar en la fidelidad futura de Dios al recordar su fidelidad pasada. ¿Cuántas veces nos ha fallado? 0. Entonces, ¿qué nos está estorbando para no confiar? ¿Soy yo mismo? ¿Es alguien más? ¿Algún ídolo por ahí? Entonces, bueno, conocemos lo que ha hecho Dios en nuestra vida en el pasado. Conocemos que nos ha traído hasta aquí. Y estamos aquí no para bailar al son de la música de nuestro ADN, como dicen los ateos. Estamos aquí con un propósito y con una misión. Conocerle y disfrutarle, servirle, amarle, servir a nuestro prójimo. Y entonces, ¿cómo no confiar en alguien así? Siguiente párrafo. Y también podemos aprender a confiar en Él, aprendiendo a distinguir su voz de las demás que compiten por atención. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Nosotros que pertenecemos a Jesús necesitamos cultivar la capacidad de escucharlo. Okay. If you're wondering what we were doing here, my notes are not right, so we were trying to get them right. Sí, estaban los hermanos murmurando porque las notas están cruzadas, entonces estaban viendo cómo se ubicaban. I've got the right notes now. Ahora sí ya tienen las notas correctas. All right. Now, this morning, I heard the voice of God. Bueno, ahora sí lo que le iba a decir hace poco. Esta mañana escuché la voz de Dios. In fact, I've heard His voice every morning this week. De hecho, escuché la voz de Él todos los días esta semana, todas las mañanas. Does everyone believe me? ¿Cuántos me creen? I've been studying the book of Mark
He estado estudiando el libro de Marcos. Today is Saturday. I started on Sunday. I'm doing one chapter a day of really trying to study the text. Hoy es sábado, yo comencé el domingo, entonces estoy estudiando un capítulo al día para entender bien el texto. And God spoke to me through His Word today. Y a través de su palabra Dios me habló hoy. And every time I open the Bible and ask for God to give me insight and understanding, He speaks to me. Y lo hace cada vez que yo abro la Biblia. Le pido a Dios que me dé un entendimiento mayor y Él me habla a mí de esa manera mediante mi estudio. Now, I've never heard His voice audibly, Yo nunca he escuchado claro la voz audible de Dios, but He does speak to us through His Word. pero sí nos habla a todos a través de su palabra. On the matter of trusting God and His faithfulness, I found something in chapter 6 that was kind of interesting. En el asunto de escuchar a Dios, on the matter of hearing, On the matter of de trusting God, confiar, perdón, en el tema de confiar en Dios, en el capítulo 6 encontré algo de Marcos. the disciples had a difficult time learning to trust the Lord and trust the words of Jesus. Que es cuando vemos un caso que a los discípulos les costó bastante aprender a confiar en las palabras de Jesús. In chapter 6 of Mark, Jesus feeds 5,000 men. There were other people there. They called it the 5,000, but they just numbered the men. So probably 15,000, 20,000 people. En Marcos 6 está el capítulo de la alimentación de los 5,000. Dice hombres, pero entre niños y mujeres habían más. Entonces a la larga habían 20,000 personas, pero dice 5,000. And of course, this miracle takes place with 5 loaves and 2 fishes. That's it. Sabemos que este milagro sucedió con 2 panecillos, 5 panecillos y 2 pescados, nada más. No, Roberto. Ah, sí. Sorry. Perdón. So he feeds these people, and he decides to go up onto the mountain to pray. He doesn't stay with them. He sends them home. Leemos que le dio de comer a la gente, pero no se quedó conviviendo ahí tanto, sino que se fue al monte, se alejó de ellos. And he sends the disciples away on a boat to cross the Sea of Galilee. Luego manda él a los discípulos a que cruzaran el mar de Galilea en la barca. Well, about 3 or 4 in the morning, Jesus comes to them walking on the water in a storm. Ya en la madrugada, Jesús se les viene y se les acerca a ellos, caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Now, being great theological minds, they thought that this was a ghost. Siendo grandes hombres teológicos, ellos pensaron que era un fantasma. You should never believe in ghosts. Sí, no hay que creer en fantasmas. And Jesus scares them. They're very frightened when they see him. And he walks to the boat and he steps into the boat. Entonces Jesús los asustó. Entonces él viene, se acerca a la barca y se sube a ella. And the wind stops. Y se detuvo el viento. Everything is calm. Entonces ahí todo volvió a la calma. And after all of this, the disciples still do not understand who he is. Y después de todo esto que sucedió, ellos aún no entendían quién era Jesús. They're still not ready to really trust him. Aún así no estaban listos para realmente confiar en él. And that, I think, is very much a story of who we are. Yo creo que esta es una historia parecida a cómo somos nosotros. God has taken care of us and provided for us many, many times, over and over, throughout many years. Dios a lo largo de los años se ha hecho cargo de nosotros, estamos con vidas porque Él ha provisto para nosotros, aquí seguimos. And yet, the temptation to fear and to not trust God is always there. Y aún así, la tentación a tener miedo y a no confiar en Él siempre está presente en la vida de uno. And that's what we're dealing with, is our own struggle, which we all have, our own struggle to really put our faith in God,
not just for salvation, but also for our lives daily, all the struggles we have. Contra eso es que estamos luchando, para confiar en Él, que Él proveerá en nuestras luchas diarias y nos ayudará, no solo para ser salvos, sino para este tipo de cosas, la lucha que enfrentamos diario. Okay. Hay una historia muy similar en los evangelios, en donde el Señor Jesús está dormido. Y hay una gran tormenta y los discípulos le despiertan y le dicen, no te importa, no te concierne que nosotros estamos pereciendo. Y él se levanta y reprende a los vientos, la tormenta se calma la tormenta y les pregunta, ¿por qué no creen? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué dudan? Lo mismo, después de ver los milagros, la alimentación de los 5,000, tienen al creador del universo allí, dormido, descansando como hombre cansado, y todavía batallan para confiar. Julio, would you read Mark 6, 51 and 52? Marcos 6, 51, 52. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Their hearts were hardened, that's right. Sus corazones estaban endurecidos, dice. Do I have a hard heart when it comes to trusting the faithfulness of God? ¿Tengo un corazón duro yo cuando se trata de confiar en la fidelidad de Dios? I don't want to have a hard heart. No quiero tener un corazón duro o endurecido. But if I don't trust Him, in a way, I am hardening my heart against the truth of God's faithfulness. Pero si yo no confío en Él, entonces de cierto modo es como que tenga mi corazón endurecido hacia Él. See, I told you God spoke to me this morning. ¿Ves que te dije? Esta mañana Dios me habló. Yeah. Sí, a través de su palabra. Mm-hmm. Okay, let's continue. Así es. Aquí. Sí. Pregunta. Si para los discípulos que veían los acontecimientos extraordinarios que Jesús hacía, era difícil confiar en Jesús, ¿querrá decir eso que es aún más It was difícil difficult para for the disciples nosotros to trust in Jesus. que Does it solo mean podemos it's even worse for leerlo? us that we can just read what He said, but we cannot actually see it? It's difficult for them, more difficult for us? I don't think it's more difficult for us. I mean, they were in the presence of the Lord and we're not in a physical sense. Creo que no, hermana, no es más difícil para nosotros, partiendo de que, bueno, ellos estaban ante la presencia de Él, física de Él. I would make two observations. Pero yo haría dos observaciones. The disciples were ordinary human beings, Una, que los discípulos eran seres humanos ordinarios, comunes y corrientes, just like you and me. igual que usted y yo. And the struggle they faced was learning to trust in the Lord Jesus Christ and understand Him in the way of trusting Him and believing in Him. Y que la lucha que ellos tuvieron fue aprender a creer y confiar en Él de una manera, in a way that, Well, in a way of really knowing Him and understanding who He truly was. en una manera de que realmente ellos conocieran a Jesús para entender quién era Él, de qué se trataba Él, sí. But our struggle is the same. Pero nuestra lucha es la misma. If anything, you might say they had the advantage of actually seeing the miracles. En todo caso, uno puede decir que los discípulos tuvieron la ventaja de ver los milagros siendo ejecutados por Jesús. But here's the great irony.
most people who witnessed the miracles didn't believe in him. Pero esta es la gran ironía, la mayoría de la gente que fue testigo de los milagros no creyeron en él. When Jesus would cast the demon out of someone, another person would say, well, he's doing it because he's doing it in the power of Satan. Recordad en Mateo 12, cuando Jesús echó fuera demonios, le atribuyeron algunos, a los fariseos, a Beelzebú el milagro que Jesús había hecho, que era sacar demonios. If he heals a man who has an arm that's useless on the Sabbath, the religious leaders are there to say, he's breaking the Sabbath. O si cuando Jesús sanaba a un leproso un día sábado, ¿qué decían los líderes religiosos? En vez de admirar el milagro, criticaban que lo hacía el día de reposo. So my point is that it's hard to say, if I could just see a miracle, I would believe. Entonces el punto es que es difícil decir realmente que si, como quien dice, si tan solo viera yo el milagro, creería más en él o tendría más confianza en él. Many people saw miracles and didn't believe. Porque muchos vieron los milagros y no creyeron. In Romans chapter 1, Paul answers this question in a way by saying that God is known by the things he has created. En Romanos 1, Pablo aborda el tema más o menos de una forma en la que dice que Dios se ha dado a conocer en la creación. I don't have to see God raise someone from the dead to know that he exists. Entonces yo no necesito ver a Dios resucitar a alguien de los muertos para saber que Él existe. And if I believe God is the creator, and I do, then I believe he creates for purpose. Y si yo creo que Dios es el creador, y si lo creo, yo creo que lo hace, Él crea con un propósito. And the purpose that God created us for, the reason he created us, is because he wants us to come to know him. Y el motivo por el cual nos creó es porque creo que Él quiere que nosotros le conozcamos. And we cannot know him unless we learn to trust in his faithfulness. Y no podemos conocerle a Él a menos que aprendamos realmente a confiar en su fidelidad. Yeah. We have advantage. We know the outcome of what happened, but Yeah. Mario? Quiero leer, acompáñame a Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo dice en el versículo 40, Juan 6:40, y para los que creen en la numerología, el versículo más triste de la Biblia, aquí lo vamos a ver, Juan 6:66, Juan 6:66. Juan 6:40. Empezando en el 40 dice así, fíjense bien, porque el Señor Jesucristo va a hacer una definición, una declaración, y luego va a usar una metáfora para explicar esta declaración, y los discípulos se van a ir, se van a asustar y se van a ir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está claro, clarísimo. Luego el Señor Jesucristo usa una metáfora, porque a veces es más fácil aceptar una lección usando un ejemplo. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan. Usando la metáfora del pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él está diciendo, yo lo he visto. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y luego va a usar otra metáfora. Yo soy el pan de vida.
vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Va a ser una comparación. Ellos murieron, ellos comieron maná y Dios se los dio. Este es el pan que desciende del cielo para que para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Otra metáfora, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de creer en Jesucristo, comer su carne, comer el pan, creer en él. Ya lo explicó. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Como siempre, pero no entendieron. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer su carne y beber su sangre es creer en él. Y luego dice: y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Creer en él, esto está diciendo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Va a regresar al ejemplo de los padres del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Creer en él. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Vieron ellos los milagros, las señales y todo eso? Sí, claro que sí. Estuvo dura la palabra y se fueron. A tal grado que Jesús le dice a los 12: ¿y ustedes también se quieren ir? Y dice Pedro, en esas aceptaciones de Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Así debemos decir nosotros también. Ok. Yo creo que esto es un buen ejemplo de por qué también nosotros somos sus discípulos y nosotros también podemos dudar. Nadie está exento de la duda, ¿no? Es todo. Bien, continuamos. Nosotros, ahí quedamos, ¿verdad? Nosotros que pertenecemos a Jesús necesitamos cultivar la capacidad de escucharlo. Él habla principalmente a través de su palabra, pero también puede hablar a través de otras personas, de las circunstancias y de la confirmación interna del Espíritu Santo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Romanos 8:16. Mientras leemos y meditamos cuidadosamente en las Escrituras, el Espíritu Santo a menudo abre nuestros corazones para comprender un versículo o pasaje y nos ayuda a buscarlo y aplicarlo a nuestra situación actual. Lo que el Espíritu nos muestra en su palabra debe ser
debe ser creído y obrado por fe, ya que es su mensaje para nosotros. Construimos confianza al creer y actuar según sus promesas. De esta manera, estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Partly, I would also go back to the question that Damaris asked. Sí, en parte regresaría a la pregunta que hacía la hermana. And what we just read is the work of the Holy Spirit in helping us to understand and apply the Word of God. Lo que acabamos de leer es que es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios. He brings to us understanding, and He also brings to us the power or the capacity to obey. Nos trae a nosotros tanto entendimiento como la capacidad de poder obedecer. I see no problem in anyone coming to the Lord and saying, "This is difficult for me." Yo no veo ningún problema con que alguien diga esto es muy difícil para mí. That someone says it's too difficult for me. No, it's very difficult. And I want to trust you. O sea, que alguien admita que es difícil la lucha y que, como quien dice, es muy difícil y necesito aprender a confiar en ti. Help me. Ayúdame, Dios. God will respond to your prayers when you come to Him for help. Dios responderá a sus oraciones cuando usted le busque en oración. Sí. Last paragraph. Bueno, último párrafo. Por encima de todas las cosas, Dios ama el hecho de que demostremos fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es confiar en el carácter de Dios antes de que veamos cómo va a resolver las cosas. Él nos ha dado su palabra y sus promesas siguen vigentes. Muchos creyentes no obedecen a Dios porque no creen que Él puede y hará lo mejor para ellos. En actos de desobediencia demostramos confianza en nosotros mismos, presumiendo que sabemos más que Dios. Sin embargo, a medida que vemos las formas en que Él cumple sus promesas, nuestra confianza en su fidelidad crece. Así como nuestra confianza en otras personas crece con la interacción diaria, nuestra confianza en Dios crece de la misma manera. Confiamos en Él cuando lo conocemos, y conocerlo es confiar en Él. Cuando lo conocemos, podemos descansar en su bondad, incluso cuando no entendemos las circunstancias que parecen contradecirla. Podemos confiar en que el plan de Dios para nosotros prevalecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Así como un niño confía en un padre amoroso, nosotros podemos confiar en que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto. Questions, observations? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Tenemos que entender todo para confiar. A veces no, pero es lo que hacemos. Exactamente, esa es la tendencia. Nuestra naturaleza quiere explicación. Veo que es interesante lo que leía, que dice de que para confiar en Dios tenemos que conocerlo. Entonces, Interactuar con Él, ¿verdad? yo deduzco que si me doy cuenta que no confío, porque a veces voy tras lo que necesito, entonces pienso que si no confío en Él, solo hay una cosa, entonces,
es porque no lo conozco. Entonces, pienso que desconocerlo me hace confiar en los recursos, en el dinero, en no sé, Sí. cuando debo de confiar en él y él me proveerá lo que necesito. Sí, como dice aquí, la clase dice que hay muchas voces que compiten con la voz de Jesucristo. Hay otras voces, ay, qué grande, mi necesidad es muy grande, ay, que vente acá está mejor. Hay muchas voces que están tratando de competir con la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, pero pues debemos de aprender a escuchar la voz de Él y a seguirle a Él. One has to be very careful Sí, uno tiene que tener cuidado in accepting the things that people say. al aceptar las cosas que la gente le dice. When someone comes to you and says, if I were you, I would do this and so. Cuando alguien viene a usted y le dice, si yo fuera vos, yo haría esto y esto, Gotta be very careful. tenga cuidado con eso. Most people will not encourage you to trust in the faithfulness of God. Porque la mayoría de la gente no lo va a animar a confiar en la fidelidad de Dios. Most people will offer the kind of advice in which you find a solution to your problem in your own way. La mayoría de gente le va a dar un consejo a usted y en ese consejo es el que usted va a resolver su problema por su propia cuenta. Es el tipo de consejo que le van a dar, Which may not involve trusting God in any sense. que no involucra confiar en Dios en ningún lado. Demise? Un comentario. La mayoría de personas y a veces cristianas, cuando las cosas les van mal o atraviesan situaciones difíciles, hacen el siguiente comentario: People make Dios se olvidó the de following mí. comment. People say, God forgot about me, Dios no escucha mi oración. or He doesn't hear my Y prayer. un sinnúmero de cosas de que That's- tienen que ver con Dios porque les ha salido algo mal o están atravesando un momento muy difícil. Yeah, when things go wrong, that's a common Y thing. es triste, pues, People porque say. significa que no conocen la fidelidad de Dios, que está con nosotros independientemente nos vaya It's sad bien that they o don't nos vaya mal. know God's fidelity that is there for us no matter Sí. how well or bad we're doing. It seems as like what you're suggesting is this. Sí, dicho de otra forma es lo siguiente, hermano, If God is not doing what I want him to do, que si Dios no hace lo que yo creo que Él debería hacer, there's something wrong with God. entonces Él está haciendo algo malo, hay algo malo en Él, Which is really impossible. lo cual realmente es imposible. God can't do anything wrong. Él no puede hacer nada que sea malo. God loves us and desires the best for us. Sí, Él nos ama y desea lo mejor para nosotros, But many times, problems are the thing God uses to reveal himself to us. pero muchas veces, muchísimas veces los problemas son métodos que Dios usa para revelarse a nosotros. How are we going to learn to trust him if we think we can trust him when everything is under control? ¿Cómo vamos a aprender a confiar en Él cuando nosotros pensamos que todo está bajo control? If everything's under control, I don't need to trust God, Entonces, really. si todo está bajo control, o sea, si me está yendo bien, todo en mi bien, entonces ¿para qué voy a necesitar confiar en Él si todo está bien? And of course, that's an absurdity because you're never in control. Lo cual, claro, de por sí es absurdo porque uno nunca está en un control absoluto de su vida. So, God can never do wrong. He can never fail to love. He can never fail to care for us. But we don't control him. And if he chooses to help us to know him and grow to know him through difficulty, we have to accept that. Sí, Él no puede equivocarse, no puede hacer cosas malas, pero si nosotros queremos aprender a confiar en su fidelidad, We have to learn to trust him in difficulty. That's how we grow. tenemos que acostumbrarnos a confiar en Él
en medio de las dificultades, porque es la forma en la que nosotros vamos a crecer y a conocerle mejor como resultado. I was gonna say something. Go ahead. Okay. It is interesting when you think about it. The most wealthy and successful people are generally godless people. Es interesante que si usted mira en el mundo, la gente rica, los ricos, la gente más exitosa en este mundo son gente que son atheists, que no son gente contraria a Dios, no quieren nada con Dios. And the Bible recognizes that. Y les va muy bien, ni negarlo, y la Biblia reconoce eso. Rich and powerful people think they have everything under control. La gente rica y poderosa en este mundo creen que todo está bajo control, But they don't. pero no lo tienen. It's just an Control. illusion of Solo es control. una ilusión eso del control. But James 2:5 does say, James Sí, 2:5 Santiago does say, 2:5 God has created the poor people who are rich in faith. que los pobres son ricos en la fe, son los herederos. So, it is our need for God, our awareness of our need, that brings us to Him. Entonces, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en dificultades, es que eso nos acerca a Dios normalmente. No es pecado ser rico, trabajar duro, ser honesto y tener bienes en este mundo. El problema es cuando estos bienes son una distracción de Dios. Y uno nos permite que sean distracciones y son sustituto para conocer a Dios. Por eso Jesucristo dijo, cuando el joven rico se fue triste, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque tiene su confianza en las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas también. Any other questions or observations? Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, observación antes de cerrar? Sí, aquí sobre el cierre aquí en Hebreo para abajo 6 dice que cuando lo conocemos a Él podemos descansar en su bondad incluso cuando no entendemos las circunstancias que parecen contradecirlas. Ahora, confiar en Él en su fidelidad, que Él va a dar una respuesta. No, yo no la miro, pero sí sé que lo va a hacer. Porque He will give you an answer. We may not see the answer, but an answer will come up eventually. Right. I guess the answer could be no, but you know what I'm saying. Yes. Así es, hermano. Someone has said there's 3 answers you can get to your prayers. Recordemos, alguien dijo una vez que hay 3 respuestas a una oración. Yes, Dios puede decirte sí a tu oración, no, puede decirte no a la oración wait. o espérese. Many times for us it's wait. Muchas veces la respuesta que Dios nos da es espérese, más adelante o espérese, ahorita no. And we can all thank God that He hasn't given us everything we ask Him for. ¿Y saben qué? Más bien démosle gracias a Dios que no nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Any other questions or comments before we... Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario antes de cerrar por el día de hoy? Okay. Una hora by flying. Bueno, Someone want to pray for us? como huele el tiempo, ¿verdad? Una hora. ¿Alguien quiere orar para despedirnos y gracias por haber asistido? Hermano Arroyo, ¿nos despide? Gracias, Señor, por tu palabra. Damos